¿Cómo anda toda la gente del otro lado? Buenas noches para buenas noches para toda la gente que me banque y bueno, los que no me bancan también. A todo el mundo los que están viendo mi video en general. Hoy vamos a leer el libro Iglesia y Dictadura de Emilio F. Mignone, a 30 años del golpe, Memoria, Verdad y Justicia. Quería leer un poco de lectura. A mucha gente le gusta que lee y bueno, lo hago porque a mí me gusta. Realmente es algo que a mí me gusta, aparte me hace salir adelante de todo. La lectura es muy importante, me hace salir adelante también de todos los problemas. Que todos tenemos problemas en la vida, ¿ok? El papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar. Pasaron 20 años de la publicación inicial de Iglesia y Dictadura, un auténtico clásico que expone con crudeza y realidad el papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar. Muchas cosas y muchas personas han cambiado, pero no cambió la actualidad del libro. Algunas cosas no ocurrieron finalmente tal como Emilio Miglione las deseaba. Por ejemplo, la reforma constitucional, otras confirmaron sus análisis e intuiciones, como es el caso de las relaciones de la Iglesia y el menemismo, que fue lo más semejante ideológicamente a la dictadura militar que hemos vivido. En el discurso, en lo económico, en las relaciones internacionales, en la negación del análisis del pasado, otras cosas hubieran merecido la incorporación de su análisis, como las infames leyes de obediencia debida, punto final o los indultos, pero precisamente su posterior anulación y declaración de nulidad por la Suprema Corte de Justicia del rol jugado por el CERS en la misma. No permitieron olvidar a Emilio Mignone. Conocí a Emilio por Mita Guarino, que anteriormente había colaborado con el CELS y luego participó de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella trabajaba en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEU, en la que Emilio era presidente. Él se mostró interesado en 2 o 3 comentarios y sugerencias no muy importantes que tenía sobre el libro, y combinamos un encuentro que debimos suspender y ya no pudimos retomar por el agravamiento de su salud. Actualidad de Iglesia y dictadura. Creo que como dije que a esta altura de nuestra historia, Iglesia y dictadura es ya un clásico que por lo tanto no se debe retocar, sino que abre caminos para que otros lo transiten a su vez. Es cierto que Mignone no solo analiza el pasado 1976-1983, sino que lo reflexiona a la luz de su presente, 1986. Presente que hoy ha cambiado, pero veremos brevemente algunas pocas actualizaciones que confirman no solo la claridad del análisis de esta obra, sino también su perdurabilidad y actualidad. Al hablar del clero castrense, capítulo 1, Mignone se plantea una serie de interrogantes y plantea la necesidad de su supresión. Durante la gran crisis fines de 2001 y 2002, el papel del obispo castrense, Monseñor Besiotto, y su comentario de que en el Gran Buenos Aires estaban actuando en la FARC colombiana, confirmó las peores suposiciones de Mignone. Su pésima lectura bíblica del texto, de la piedra y el molino y el mar, y su peor aplicación al ministro de Salud, permitió revivir el horror y confirmar que el clero castrense volvería a hacer lo mismo, y las acusaciones de entrega de niños en su paso por el obispado de Añatuya serían de confirmarse, un trágico déjà vu. Sobre eso nos hemos pronunciado un grupo de curas en www.curazo.com.ar. Mignone se preocupa ante la eventualidad de seminaristas formados en un seminario en Campo de Mayo. Ahí sigo con la lectura, voy a preparar unos mates. Bueno, estamos leyendo el libro Iglesia y Dictadura ahí para toda la gente que está entrando. Porque bueno, me hace bien la lectura, por eso leo muchas cosas, no hablo solamente de... Leo bastantes cosas, sobre todo lo que es historia y bueno, esto me interesa muchísimo, aparte, bueno, no soy religioso, pero creo en Dios.
Así que bueno, vamos a intentar leer lo mayor posible. Gracias a toda la gente que le gustó este contenido que estoy haciendo. Sobre eso bueno, acá está el sitio web de la iglesia. Mignone se preocupa ante la eventualidad de seminaristas formados en un seminario en Campo de Mayo, pero no podía prever que su formación la realicen en el Seminario de La Plata, diócesis de Héctor Agüer, que no era obispo en tiempo de iglesia y dictadura. Finalmente, un nuevo elemento en favor de la eliminación del obispado castrense es, también posterior a iglesia y dictadura, la supresión del servicio militar obligatorio, donde podría tener cierto sentido o razón de ser. Tendría cierta lógica que hubiera muchos pastores de diferentes confesiones, por cierto, que puedan acompañar a los jóvenes y de ese modo proponer que prácticamente toda la población reciba el anuncio y la profundización de su fe, pero sin este contingente de recambio anual. ¿Cuál es el sentido de un gran grupo de clero dedicado a una profesión? Al analizar actualmente en el Episcopado Católico, capítulo 2, no podemos menos que recordar un texto de T.W. Adorno. La pregunta, ¿qué significa elaborar el pasado? Necesita una aclaración, parte de una expresión que como lema se ha vuelto muy sospechosa en los últimos años. En este uso lingüístico, elaboración del pasado no quiere decir que se relabore seriamente lo pasado, que se rompa con clara conciencia su hechizo. Más bien se le quiere poner un punto final y si es posible hasta borrarlo del recuerdo. El gesto de olvidar y perdonarlo todo, que correspondería a quienes han sufrido una injusticia, es practicado en cambio por los partidarios de quienes la cometieron. No fueron pocas las veces episcopales que en nombre de la reconciliación nacional pretendieron recientemente no insistir en el pasado, particularmente frente a la propuesta de un importante museo de la memoria, habiendo tanta complicidad o tanta cercanía con los victimarios como muestra Emilio Mignone. ¿No resulta sensato que sean los obispos quienes reclamen reconciliación y pretendan no mirar para atrás? Y parece que harían bien en callar, precisamente para que la reconciliación pueda ser eventualmente, si las víctimas gratuitamente lo ofrecen, una posibilidad. Como otro ejemplo de la cercanía de los obispos más con el régimen militar que con el Concilio Vaticano II. Recuerdo que ante la ley de obediencia debida y ante el pedido de muchos de que se proclame su ilegitimidad, el cardenal Aramburu afirmó públicamente que eso era materia opinable, a pesar de que expresamente el concilio afirmaba hablando de los derechos humanos. Los actos, pues, que se oponen deliberadamente a tales principios y las órdenes que manden a tales actos son criminales, y la obediencia ciega no puede excusar a quienes la acatan. Gaudium et Spes 79. El capítulo 3 hace referencia a los nuncios. El caso Pío Lagi es evidentemente complejo y a él alude la novela Eminencia de Morris West. También otros hicieron referencia a su paso por la nunciatura en Buenos Aires. Puedo señalar que ni Monseñor Novak ni Enzo Giustosi creían en su culpabilidad, aunque eso no los culpa de los partidos de tenis con Macera. Siempre creí que la diplomacia es una traición al Evangelio, ya que si Jesús hubiera sido diplomático seguramente habría muerto de viejo. Personalmente coincido que las nunciaturas deberían desaparecer, especialmente porque no entiendo que el sucesor de Pedro sea un jefe de Estado, porque la participación del nuncio Calabresi durante la década infame del menemismo fue patética, y porque creo que las conferencias episcopales tendrían mucha más autoridad para el nombramiento de obispo, y sería además una auténtica expresión de descentralización. Un caso totalmente paradigmático fue la expresión de descentralización. Fue la enemistad manifiesta del Anuncio Prigrone. Curiosamente, tal es su apellido con el gran obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz, al cual incluso escribió pidiéndole que renunciara, al cual le nombró un coadjutor con derecho a la sucesión, derecho luego conculcado, y al cual presentó ante el Vaticano como marxista. Cuentan en México que en su entrevista con Juan Pablo II el Papa le dijo a don Samuel: no hace falta ser marxista para optar por los pobres. Es verdad que Pío Lagi ayudó a muchos a salir del país, pero también es cierto que otros también lo hicieron
Y sin embargo, fueron clara expresión de lo que Emilio Miglione señala críticamente en ese libro. Tengo ante mí una carta de A. Moure, obispo de Comodoro de Rivadavia, escrita a un obispo alemán el 9 de agosto de 1977, que es verdaderamente aberrante, con acusaciones a Amnesty Internacional y lamentando que ayuden económicamente a la concubina de un detenido, afirmando además que ese dinero debe canalizarse a través del cardenal Primatesta y no a las viudas de incontables servidores del orden asesinados a traición. Y finalmente, como es clásico, aludiendo a la campaña anti-argentina de Amnesty en el exterior. Señalo esto, porque Moure es un obispo al que Mignone no alude en el libro y además porque esto es coherente con lo ocurrido en aquel tiempo. Por ejemplo, a Monseñor Jorge Novak, que había concedido de instituciones católicas alemanas ayuda económica para los familiares desaparecidos de Quilmes, lo cual fue boicoteado por la conferencia episcopal, entonces presidida por Primatesta. Ayudar a gente a salir del país ciertamente fue positivo, pero también Gracelli ayudó a gente a salir del país. Capítulo 1. Ver también el silencio de Horacio Verbitsky. Personalmente creo que es mucho más que eso lo que debería pedirse de los pastores de la Iglesia de Jesús. Pío Laggi afirma que sintió pedirse de los pastores de la Iglesia de Jesús. Afirma que sintió miedo. En ese caso deberíamos acordar que en el Evangelio de Lucas, Jesús, después de decir que Él quiera ser discípulo, debe estar dispuesto a dejar todo. Añade que antes debe pensarlo bien, para no empezar algo y dejarlo por la mitad. Lucas 14, 28, 32. Ser pastor es tener la decisión de dar la vida, como dije. Creo que las nunciaturas no parece necesario que existan, pero lo que no se comprende si debieran, porque su titular debe ser un obispo y no un laico o una laica. Otro lamento señalado, capítulo 3, es que a veces los obispos argentinos desmentían con sus autorizadas palabras lo que el Papa había dicho. Debemos reconocer que también esto lo hemos vivido en la etapa del menemismo cuando Juan Pablo II hacía algunas alusiones a la situación argentina, que después su vocero, algún cardenal o algún laico de estrecho contacto curiale, se ocupaba de decir o de matizar sobre la presentación de algunos personajes eclesiásticos, capítulos 4, 6 y 8. Después de la Iglesia y dictadura han sido publicados numerosos trabajos fílmicos o escritos sobre la institución eclesiástica en general o sobre algunos miembros en particular, como por ejemplo sobre el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, entre los que no podemos dejar de reconocer el excelente video Padres Nuestros de la agrupación Hijos, o sobre Jorge Novak, Jaime de Nevares, los Padres Palótinos, etc. También en esto Mignone fue precursor. Queremos señalar simplemente algunos. En el silencio de Horacio Verbitsky ha profundizado lo presentado brevemente por Mignone por Jorge Bergoglio, hoy cardenal arzobispado de Buenos Aires, y sobre Emilio Gracelli. En la Santa Madre, Olga Gubernat, se ha detenido en los casos del sobrino de Monseñor Plaza y sobre Pío Laggi. Hernán Brienza ha escrito sobre Christian von Werner. También encontramos importantes los trabajos sobre Angelelli, Mujica, los Padres Palótinos, o sobre los trabajos pastorales en las villas. Miseria, Iglesia y Dictadura marcó el sendero que otros han seguido. Por eso se ha transformado ya en un clásico y celebramos esta nueva edición. Bueno, básicamente seguimos con la presentación del libro, pero celebramos esta nueva edición para que las nuevas generaciones puedan profundizar el indispensable camino de la memoria. En el capítulo 4, Mignone analiza la poca capacidad del disenso en el episcopado y señala una breve alusión a las iglesias del Nuevo Testamento. Sobre este tema no nos vamos a extender, pero quisiera simplemente señalar que la importancia bíblica de la diversidad es aún mucho más amplia de lo que Miglione dice. Si hubiera conocido libros como el ya clásico, Las iglesias que los apóstoles no dejaran, de Rebron, hubiera tenido muchos más elementos para confirmar su opinión. No hay una eclesiología en el Nuevo Testamento, sino mucha, y por lo tanto, sería contrario a las enseñanzas de la Biblia pretender reducir todo a una sola concepción. Menos enseñanza de la Biblia pretender reducir todo a una sola concepción.
menos aún cuando ésta pretende ser impuesta por quienes, como el mismo Miglione, afirma, pareciera que la lectura no se cuenta entre sus hábitos, capítulo 6. Sobre la importancia que el condicionamiento económico tiene el maridaje Iglesia-Estado, capítulo 5. Simplemente quiero recordar una breve anécdota. He sabido que a Jorge Novak lo nombraron obispo de Quilmes precisamente por su posición conservadora. Sin embargo, su enorme capacidad de escucha, especialmente el dolor de tantas familias, lo hicieron cambiar de actitud. Novak era doctor en historia de la iglesia y conocía bien el ejemplo de San Ambrosio, narrado por Mignone, capítulo 2. Precisamente con frecuencia contaba antes de asumir. Por tanto, antes de su conversión, fue llamado por el gobernador militar de la provincia de Buenos Aires con la intención de ayudarlo en la compra de una casa para el funcionamiento de la diócesis. Él fue al encuentro, pero se había formulado la siguiente convicción: que la plata en el bolsillo no signifique un candado en la boca. El tiempo demostró que lo había logrado. ¿Cambió la iglesia en Argentina? La Iglesia en Argentina, entendida esta como jerarquía, no se ha caracterizado por su apertura de criterios o su compromiso con el mundo de los pobres. Se dice irónicamente que junto con los episcopados mexicano y colombiano pelean por el podio de episcopado más conservador de América Latina. Algunos medios de comunicación pretenden que en los últimos tiempos el episcopado argentino fue conservador de lo teológico, pero abierto en lo social, y se afirma que eso es semejante a la impronta marcada en la Iglesia por Juan Pablo II, y señalan como positivo. En ese sentido se recuerda la jerarquía, ya no es la misma, ya no es la de tiempo de la dictadura. Por lo que no se entiende, se dice, la crítica surge de la política de derechos humanos del presidente Kirchner, o se ve como simplemente destemplada alguna voz episcopal, aislada, siempre según se dice, que recuerda inconscientemente los vuelos de la muerte. Incluso se enfatiza que el episcopado realizó un pedido de perdón público, cosa que pocos sectores de la sociedad realizaron alguna vez. No es este el lugar de analizar la actual conformación del episcopado argentino, pero teniendo presente que, aunque con matices, nunca se ha abandonado del todo la teoría de los demonios, que nunca se ha enfatizado debidamente la responsabilidad del poder económico en el golpe de 1976 y su política genocida, que el pedido de perdón nunca parece haber pasado de lo meramente formal, que aunque es cierto que se habla más de los pobres y parece haber mayor sensibilidad, nunca se hace visible una iglesia de los pobres. Por todo esto, una nueva edición del ya clásico Iglesia Dictadura se vuelve importante. No creemos que haya habido un cambio sustancial en la iglesia jerárquica argentina. Más allá de los nombres, en el entierro de Emilio Miglione, Antonio Cafiero recordaba el pasado de ambos en la acción católica y se preguntaba retóricamente qué había causado que de pronto se transformara en un incansable luchador por los derechos humanos. Todos sabíamos que se refería a Mónica en el velorio. El obispo auxiliar de Quilmes, Gerardo Farrell, en nombre propio, en nombre de Jorge Novak, dijo que a este hombre la Iglesia argentina le debe pedir perdón, porque tenía razón, y eso personalmente lo repetimos nosotros en la celebración eucarística previa al entierro. La Iglesia jerárquica debería haberle pedido perdón, pero no lo hizo, como no lo hizo con Jaime de Nevares, Miguel Eizane o el propio Novak, por no recordar el vergonzoso silencio ante el asesinato de Enrique Angelelli. En la discusión probablemente bizantina sobre un episcopado actualmente más sensible a lo social, aunque conservadora de doctrinal, parece seguir siempre ausente un tema que es fundamental en la Biblia y que es la teología. Siempre la teología de la liberación ha llamado ortopraxis. No parece que sea verdaderamente ortodoxa una iglesia que no haga suya la misma opción de Jesús, la opción ortodoxa, la opción firme y clara en favor de los pobres. La dictadura, enarbolando la bandera de la guerra contra delincuentes subversivos, impuso a sangre y muerte. Como ya lo conocía la célebre carta de Rodolfo Walsh, un modelo económico del cual no parecemos haber salido. Es esa ortodoxia que se llama modelo neoliberal, la que se enfrenta claramente con la ortopraxis del Evangelio y la que no fue condenada por la ortodoxia episcopal. Con una cierta génesis en los curas del tercer mundo,
Muchos muchachos y chicas de la década del 70 empezaron a soñar que otra Argentina era posible y empezaron a viajar al interior del país, a trabajar en villas miserias. Muchos otros lo hicieron movidos por otras muchas inquietudes, no religiosas, pero todos coincidían en una utopía, en la de un mundo mejor. Allí, como miembro de la iglesia, fue Mónica María Candelaria Mignone a la Villa 1114, en el Bajo Flores, y allí fueron a buscarla, junto con sus compañeras y compañeros, las adoradas de la muerte. Y allí empezó el camino nuevo para Emilio Mignone. Allí encontró que muchos viejos militantes cristianos le daban vuelta a la cara, que muchos conocidos del clero se entendieron de su dolor, pero también que encontraba su camino con el de los otros muchos nuevos caminantes. Karl Marx afirmaba que la miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real, y por otra, la protesta contra la miseria real. La religión en el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación carente de espíritu, es el opio del pueblo. Y sin entrar en la interesante discusión actual sobre la posibilidad de un cristianismo no religioso, podemos reconocer que si bien muchas veces el Evangelio fue instrumento de liberación, capítulo 8, muchas otras actuó como verdadero opio para el pueblo. El tema es discernir si la religión está al servicio de una transformación de la historia, en favor de la vida, de la liberación integral, o si es cómplice de los instrumentos de muerte. Así la vida ortopraxis, y no una supuesta ortodoxia, aparece como criterio para discernir la fidelidad. Gustavo Gutiérrez sostiene que la teología es un acto segundo, pero sí, muchos ortodoxos aparecen en la otra vereda, la de la muerte occidental y cristiana. Iglesia y dictadura puso en negro sobre blanco esas dos veredas y reveló la horrorosa complicidad con la muerte de muchos miembros de la jerarquía eclesiástica, pero también reveló que muchos cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, fueron y siguen siendo artesanos de la vida. Mignone supo mostrarlo con clarividencia cuando se hacía presente en programas de televisión, aunque sabía que no sería ni reconocido ni respetado, y especialmente cuando veía que se cerraban una a una las puertas que inicialmente la democracia había abierto con las leyes de obediencia debida y punto final, o con los indultos, pero seguía tenazmente apostando por los recovecos jurídicos que encontraba. Creo que con justicia Emilio Mignone puede ser reconocido como el padre de los derechos humanos en Argentina. Como miembro de la Iglesia Católica Romana, Mignone escribe desde el dolor de descubrir y padecer las miserias y ser víctima de las cobardías o complicidades de quienes hubieran debido dar la vida por las ovejas. Y como miembro de la Iglesia que es, escribe para destruir, sino para cuestionar, criticar y confrontar y proponer, así como propone la eliminación de la diócesis castrense o las nunciaturas, algo en lo que debo reiterar mi total acuerdo. Desconozco si algunos obispos manifestaron su acuerdo o su desacuerdo con esta obra. Desconozco, pero supongo lo dicho por Monseñor Gerardo Farel, que consignamos más arriba. Invita a confirmar mi suposición. La publicación de texto de la conferencia episcopal para tratar de mostrar sus palabras pronunciadas durante la dictadura, insuficiente por cierto, que el temido pedido de perdón confirma que difícilmente la jerarquía eclesiástica, incluso la actual, pida perdón a Emilio Mignone, y lo que es peor, nos hace temer que si desgraciadamente una circunstancia semejante se repitiera en nuestra historia, probablemente gran parte de la jerarquía eclesiástica volvería a actuar de la misma manera. El gran cardenal Paulo E. Ans, de São Paulo, Brasil, había recopilado, a través de clamor, mucha información de las violaciones de derechos humanos en Argentina. Él me contó personalmente el 12 de febrero de 1992 que recibió una carta del cardenal Primatesta, entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, diciéndole que no debía entrometerse en asuntos de otra iglesia particular. Sonrió cuando le dije irónicamente: claro, usted había entrometido el Evangelio de la iglesia argentina. ¿A quién se le ocurre? Otro gran obispo, este brasileño por opción, Pedro Casaltaliga, al referirse al asesinato de Monseñor Geleli,
El mártir prohibido dice, mientras la iglesia echaba su cerrojo prudente, negándose a la muerte y la resurrección, queremos desnudar a pleno testimonio el aire del domingo, la tumba que sellaron en el templo y el pretorio, diplomáticamente también hoy compensados. Los obispos de toda América Latina se reunieron en Puebla, México, para la tercera reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano. Los obispos argentinos fueron en un avión de la Fuerza Aérea. Ante tanta cercanía con el poder y tanta distancia de la libertad evangélica, ¿cómo podría el episcopado argentino pedir perdón a Emilio Mignone? La nueva edición de Iglesia, bueno, todo el tiempo la nueva edición. Lo que no me gusta de este libro, que está muy bueno, pero todo el tiempo se refiere a Iglesia y Dictadura, Iglesia y Dictadura. Está bien, la nueva edición de Iglesia y Dictadura puede ayudar a los corazones abiertos, revise su pasado y ponga los medios para corregirlo. Otros seguirán hablando de una campaña contra la Iglesia, campaña que ellos organizan. Nos gustaría glosar. Es de esperar que esta obra siga abriendo caminos, además de los ya abiertos. Que alguna vez alguien pida sincero perdón, sin que haya pasado 500 años. Y Eduardo de la Serna, febrero de 2006. Prólogo 1987. Entre 1976 y 1983 los argentinos vivimos un martirio atroz, bajo una dictadura militar comprometida con la doctrina de seguridad nacional, una doctrina que sumergió a toda América Latina en el terror. Es necesario hacer una lectura desde muchos ángulos para entender lo que sucedió en la Argentina y los efectos que tuvo en la vida de la gente, las tácticas de terror, la represión, la detención y desaparición forzosa de miles, incluyendo niños, las condiciones en las cárceles, la devastación económica, social y política, y todo lo que significó para un pueblo indefenso que debió atravesar tal tormento para poder sobrevivir. En este libro, Emilio Mignone delinea con objetividad el papel de la jerarquía católica en Argentina durante la dictadura militar. Es una historia de contradicciones, negaciones y complicidades. También muestra el papel de los obispados, los sacerdotes y los laicos cuya fe los unió al pueblo. Asimismo analiza el papel de los dictadores, que se llamaban a sí mismos cristianos, y en nombre de la llamada civilización cristiana y occidental perpetraron violaciones atroces de los derechos humanos. La violencia de la dictadura se intensificó. Los obispos y el nuncio papal sabían lo que pasaba y se mantuvieron en el silencio. Consciente o inconscientemente fueron cómplices de las injusticias, las graves violaciones del derecho a la vida y el atropello a la libertad y a la dignidad del pueblo argentino. Este libro fue escrito por un hombre de fe que vive el espíritu del Evangelio con determinación y pena, y emprendió la ardua tarea de investigar y compilar los documentos, las declaraciones y los testimonios relativos a la jerarquía eclesiástica argentina, pero también descubrió otra dimensión de la Iglesia, que es signo de esperanza, el martirio de las víctimas de la dictadura, que vivieron su compromiso con los más pobres y los más necesitados, entre otras. Nos cuenta la experiencia del obispo Enrique Angelelli de La Rioja, de Carlos y Gabriel, los sacerdotes asignados en el Chamical, de las monjas francesas Alice Dumont y Léonie Duquet, que fueron secuestradas y de quienes nunca más supo nada de los catecistas Wenceslao Pedernera y de la propia hija de Mignone, Mónica. Sobre Mónica escribí Emilio con sobriedad. El 14 de mayo de 1976, a las 5 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados arrancó de nuestro hogar ubicado en la avenida Santa Fe 2949, tercero A, en Buenos Aires. A mi hija Mónica, entonces de 24 años, nunca más tuvimos noticia de ella. Mónica pasó a integrar la nómina de los millares de detenidos desaparecidos. Seguramente habrá quienes traten de desacreditar este libro, clamando que es solo un ataque a la Iglesia. Nada podría ser más erróneo o injustificado. El texto es desapasionado e imparcial. Fue escrito por alguien que es miembro de la Iglesia e intenta continuar siendo parte de ella, por un cristiano que se sintió obligado a contribuir, con su análisis, a una obra de exposición y clarificación. Es este un esfuerzo que puede ayudar a la Iglesia Católica y a todos los lectores a entender la atroz realidad de la Iglesia de la Argentina, bajo la dictadura, para corregir los errores y poder remediar omisiones
y asumir los pasos necesarios para no permitir que nunca jamás ese drama deba ser vivido por otros. Es imperativo hacer un llamado al interior de la Iglesia argentina para desafiarla a reflexionar seriamente sobre el compromiso de los cristianos con la realidad histórica de la vida de su pueblo. Siempre he dicho que una iglesia que no reconoce a sus mártires es una iglesia que da sus espaldas al Espíritu Santo. Una iglesia que no levanta su voz profética y que no denuncia injusticias. Una iglesia que no ve en el sufrimiento de su pueblo la cara de Dios. Ha perdido el poder y la autoridad para proclamar el reino de Dios y su justicia. Tal iglesia debe recuperar sus energías en la oración y renovar el compromiso para poder, una vez más, usar su voz profética y declamatoria. Minón encuentra en la experiencia argentina un ejemplo de las enseñanzas de Jesús. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o peregrino, desnudo, o enfermo, o encarcelado? Y dejamos de asistirte. Entonces él le responderá, os digo que siempre que dejaste de hacerlo con el más pequeño de mis hermanos, dejaste de hacerlo conmigo. Mateo 25, 44-45. La jerarquía católica tuvo una responsabilidad seria. Si durante la dictadura hubieran tomado una posición clara y concreta, como su deber evangélico lo exigía, hubieran salvado vidas y evitado males a los argentinos. Minón tasa una convergencia bilateral, la criminalidad de la dictadura y la actuación de la Iglesia en la dimensión Iglesia-Estado, pero también delinea claramente la actuación excepcional de aquellos obispos y sacerdotes que, en su fidelidad al Evangelio, fueron testimonios de vida. El obispo Jaime de Nevares de Neuquén, el obispo Miguel Eizane de Viedma, el obispo Jorge Novak de Quilmes, el padre capuchino Antonio Pujane. Sus ejemplos constituyen signo de esperanza. Este libro no muestra algo distante y extraño, se trata de una forma de vida y de un compromiso que todos los cristianos y gente de bien deberían estudiar con humildad. Ofrece elementos para revisar las actitudes que mantenemos como cristianos y como seres humanos que deberán estudiar esto con humildad. Provee elementos los cuales podemos revisar nuestras actitudes como cristianos y como seres humanos frente a la necesidad de nuestro pueblo, a la vez que ahonda en nuestra capacidad de ser solidarios con otros. Así lo dice Mignone cuando escribe, en muchos aspectos es un trabajo que inicia un camino que deberá seguir la investigación posterior. No pretendo emitir juicio definitivo. Tengo presente el consejo evangélico. No juzguen para no ser juzgados, pero Jesús, dicen los traductores y comentadores de la Biblia argentina, no prohíbe formarse un juicio objetivo sobre los demás, sino condenarlo inapelablemente usurpando así el lugar de Dios, que es el único juez. Es en este espíritu que este libro debe ser leído para verificar lo que fue dicho y hecho, para corregir y restablecer nuestra orientación y para servir como reflexión en el comportamiento y en el compromiso de las actitudes que debemos adoptar como cristianos sobre la realidad histórica de la vida de nuestro pueblo. Solo así podemos contribuir a que la Iglesia adopte el Evangelio de los pobres, a que sea más profética y más pascual y a que sea la fuente de la vida para toda la humanidad. Adolfo Pérez Esquiver, Buenos Aires, septiembre de 1987, prólogo a la edición en inglés Witness to the Truth, traducido por Isabel Mignone. Prólogo 1986. La palabra del Señor me llegó en estos términos: profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a estos pastores, así habla el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Ezequiel 34, 1, 2. El lector descubrirá cierta pasión escondida en los trabajos que se relacionan con los duros tiempos que ha sufrido el país, que no suponga, sin embargo, que la pasión ha contenido el afán de objetividad que me mueve cuando procuro entender algo que ha ocurrido a mi alrededor. Desearía haber logrado un prudente equilibrio entre la pasión y la objetividad, y más aún, desearía que ese equilibrio dejara intacto el interés que puedan suscitar los temas de la realidad argentina que aparecen en el libro. José Luis Romero, Argentina, Imagen y Perspectiva, Buenos Aires, Raigar, 1956, reproducido en José Luis Romero, La experiencia argentina y otros ensayos, compilados por Luis Alberto Romero, Buenos Aires, editorial de verano, 1982, página 2. La Argentina ha entrado en un saludable debate sobre lo acontecido en la década de 1970.
hasta la restauración, en 1983, del sistema constitucional. En ese intercambio no puede estar ajeno el papel desempeñado por la Iglesia Católica y en particular por su jerarquía. Ello es indispensable para el país y para la Iglesia, que necesita desarrollar cada vez más una opinión pública interna donde se expongan los distintos criterios con racionalidad y decoro. Con este libro procuro contribuir a esa exigencia en la medida de mi fuerza y posibilidades. Lo hago respondiendo a un imperativo de conciencia. No me quedaría tranquilo como cristiano católico si no lo hubiese escrito. He acumulado en sus páginas reflexiones, documentaciones, testimonios, vivencias personales. Me ha sido valioso para ello el archivo del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, que se ha sumado a las publicaciones y notas que guardo de hace años. En muchos aspectos es un trabajo que inicia un camino que deberá seguir la investigación posterior. No pretendo emitir juicio definitivo. Tengo presente el consejo evangélico. No juzguen para no ser juzgados. Pero Jesús, dicen los traductores y comentadores de la Biblia argentina, no prohíbe formarse un juicio objetivo sobre los demás, sino condenarlos inapelablemente, usurpando así el lugar de Dios, que es el único juez. Mi esfuerzo de objetividad no impide una legítima pasión por haber sido testigo activo y sufriente de este oscuro periodo de la vida argentina. He procurado conciliar la pasión con la objetividad, la opinión documentada y honesta, con el respeto debido a las personas e instituciones. El lector dirá si lo he conseguido. Estoy convencido de que cumplo a un servicio y satisfago un requerimiento, porque son numerosas las solicitudes que he recibido en ese sentido, tanto de compatriotas como de ciudadanos extranjeros. He escrito en esta cuartilla pensando en mi esposa y mis hijos, en particular en Mónica, que aparece mencionada con frecuencia. Lo he redactado con afán de claridad, sin pretensiones. No quisiera que se viese en ella rencor ni afán de claridad sin pretensiones. No quisiera que se viese en ella ni rencor ni afán de claridad sin pretensiones. No quisiera, rencor ni resentimiento. Me considero deudor de todos mis semejantes, no acreedor. Si tengo a colación experiencias vividas, no es para singularizarme, sino para colaborar con la sociedad y la iglesia a las cuales pertenezco. Espero, en suma, prestar alguna utilidad con vista a la consolidación de la democracia argentina y la renovación de la iglesia. Buenos Aires, el 4 de agosto de 1986. El vicariato castrense, Mónica. El 14 de mayo de 1976 a las 5 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados arrancó de nuestro hogar, ubicado en la avenida Santa Fe 2949, tercero A, Buenos Aires. Mi hija Mónica, entonces de 24 años, nunca más tuvimos noticia de ella. Mónica pasó a integrar la nómina de los militares detenidos desaparecidos. Desde el primer momento mi señora y yo tuvimos la certeza que se trataba de un procedimiento irregular, ejecutado por personal de las Fuerzas Armadas. Las razones para esa conclusión están expuestas en las declaraciones que he prestado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y la causa contra los integrantes de las tres primeras juntas militares, tramitado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. A partir de esa infausta madrugada de mayo, iniciamos desesperadas gestiones ante todo género de autoridades con el fin de obtener alguna noticia sobre Mónica. Lo mismo hicieron la familia de 6 de sus amigos, que ese mismo día fueron privados de su libertad. En el curso de los trámites nunca aceptamos las explicaciones que entonces se esgrimían, arguyendo que las desapariciones eran ajenas al gobierno de las Fuerzas Armadas. Desde el primer momento sostuvimos privada y públicamente la responsabilidad de esta y pronto comprendimos que el método de hacer desaparecer a los disidentes políticos en la noche y en la niebla formaba parte de un sistema represivo fríamente concebido y ejecutado. Buen día. El grueso de la población estaba confundido y desconcertado. Sin embargo, los integrantes de los sectores informados de la sociedad argentina, militares, altos funcionarios, diplomáticos, dirigentes políticos, sociales, financieros, empresarios y sindicales, periodistas, obispos, tenían conocimiento cabal de lo que estaba ocurriendo, y muchos de ellos lo justificaban, lo aplaudían y aún cooperaban con esa acción. Recuerdo vividamente un episodio de esa época.
En los primeros días de abril de 1976, fue invitado a una recepción organizada por la representación del Banco Interamericano de Desarrollo, con motivo de la llegada de una misión financiera. Predominaban en el encuentro los funcionarios de la nueva administración, en su mayoría uniformados, a quienes no conocía. Al encontrar a un amigo, el economista Carlos Brignone, ya fallecido, me acerqué a él. Me presento a su interlocutor, era Walter Crane, padre del segundo hombre en el Ministerio de Economía del mismo nombre. Estábamos cerca de la puerta. De pronto vimos entrar exultante al general Alcides López Aufrac, que acababa de ser nombrado presidente de la empresa siderúrgica Sindar, sucediendo a Martínez de Oz. Se acercó al grupo y saludó a Klein. Klein lo felicitó por su designación diciendo: ahí se necesitaba un hombre enérgico como usted. López Aufrac sonrió complacido. Luego la conversación se orientó hacia los rumores de una posible huelga en el sector, señalando Klein que tenía noticia de la detención de 23 delegados de la fábrica. El general, creyendo que yo también pertenecía a la banda adueñada del poder, contestó tranquilizándolo: no se preocupe, Walter, le dijo, todos están bajo tierra. Monseñor Tortolo. Una de las primeras personas con quien procuramos establecer contacto fue con Monseñor Tortolo. Había muchas razones para ello. Tortolo era en aquel momento arzobispado de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, antiguo vicario general en la diócesis de Mercedes. Conocía de joven y era amigo y consejero de los integrantes de la Junta Militar, Videla y Agosti, ambos nacidos en esa ciudad bonaerense. Su influencia, en la medida que hubiera querido ejercerla, era decisiva. Tortolo estuvo tímidamente ligado a los acontecimientos que procedieron al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y no podía ignorar los métodos represivos que las Fuerzas Armadas habían decidido utilizar. La noche previa al pronunciamiento, dos de los jefes de la conspiración, el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Macera, se reunieron con las cabezas del episcopado en la sede del mismo, Paraguay 1867, de la capital federal. El mismo 24 de marzo, los tres integrantes de la Junta Militar mantuvieron una larga sesión con el vicario castrense, según informa el diario La Nación del día siguiente. Al salir de esa entrevista, Tortolo expresó que si bien la Iglesia tiene su misión específica, hay circunstancias en las cuales no puede dejar participar, aun cuando se trate de problemas que hacen el orden específico del Estado. Esto por ello, cooperar positivamente con el nuevo gobierno. La opción política en reemplazo de la misma evangélica está claramente opuesta. El golpe de Estado fue anunciado con antelación por algunos obispos, entre ellos Tortolo, el 23 de septiembre de 1975, en una homilia pronunciada frente al general Roberto Viola, jefe del Estado Mayor del Ejército. El vicario de esa arma, Monseñor Vittorio Bonamín, se preguntaba: ¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? Y el 29 de diciembre del mismo año, durante un almuerzo en la Cámara Argentina de Anunciantes en el Plaza Hotel, Monseñor Adolfo Tortolo profetizó que se avecinaba un proceso de purificación. La relación de mi esposa y mía con Monseñor Tortolo venía de la década de 1940, cuando ambos militábamos en la Juventud de Acción Católica en la ciudad de Luján, en jurisdicción de la diócesis de Mercedes. Sin embargo, diversas circunstancias nos fueron alejando. En 1949 fuimos expulsados de la Acción Católica por el párroco Armando Serafini, a quienes cuestionamos la utilización de los recursos de la Basílica de Nuestra Señora de Luján para actividades comerciales. Esta actitud era impulsada por el obispo de Mercedes, anunciado Serafini, sin parentesco con el anterior. Por este hecho hablé en reiteradas oportunidades con su vicario Tortolo, sin obtener ninguna reacción. Discrepábamos también con motivo de un Congreso Mariano Nacional, realizado en Luján, para el cual se trajo de Roma un anacrónico y ridículo séquito de Pío II, con un noble pontífico caballero de capa y espada, pero que careció de ámbito para una auténtica religiosidad. En 1960, con mi esposa y nuestros hijos, nos trasladamos a Buenos Aires y en 1962 a los Estados Unidos. Entretanto, Monseñor Tortolo fue consagrado obispo de Catamarca y después elevado
al arzobispado de Paraná. A regresar de América del Norte. En un viaje a Entre Ríos en 1968 lo visité con mi familia. Recibimos una pésima impresión. Al salir mi hija Mónica comentó, me parece un hipócrita. Intenté defenderlo, hoy me doy cuenta que su afirmación era correcta. Mónica tenía la intuición de los mártires. Yo no conozco que los derechos sean conculcados. Mientras Monseñor Tortolo se desempeñó en la diócesis de Mercedes, expresaba un estilo de cultivada espiritualidad que le valió una buena imagen, aunque lo perjudicara el tono amanerado y dulzón de su gesto y de su dicción. En una ciudad pequeña con regimiento de infantería y otras instalaciones bélicas, pronto creó vínculo con estanciamiento militar que facilitaron más adelante su designación como vicario castrense, en sustitución del cardenal Antonio Cagiano. Cuando lo reencontré en 1968 en Paraná, advertí que estaba en franca reacción contra el Concilio Vaticano II. Me reitero esa posición al año siguiente al coincidir como pasajeros en un avión. El Seminario Arquidiocesano de Paraná y su revista Michael se convirtieron a partir de entonces en exponentes de una mentalidad reconciliar. No volví a verlo hasta pocos días después de la detención y desaparición de mi hija, en el local de la conferencia episcopal, junto con un grupo de padres y madres de otro desaparecido. No tenía la intención de recibirnos, pero lo abordamos por sorpresa al entrar al edificio. Se puso muy nervioso y eludió cualquier compromiso. Ante mi afirmación de que él estaba en condiciones de obtener su libertad y de impedir que se siguieran utilizando procedimientos clandestinos, cerró toda la posibilidad de entrevistas posteriores. Más tarde me escribió diciendo que no tenía pruebas sobre lo que se decía respecto a la tortura. El 14 de octubre de 1976, mientras las desapariciones sucedían por centenares y la orgía homicida desatada por los militares estaba en su apogeo, Tortolo declaró a los periodistas, yo no tengo pruebas fehacientes de que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta. Por supuesto, mentía. En 1977, cuando nadie ignoraba los procedimientos utilizados, insistió en tesitura de apoyo al régimen militar. La Iglesia piensa, expresó, que el gobierno de las Fuerzas Armadas es una exigencia de la coyuntura, por lo tanto, se tiene... Bueno, acá hay fotos de Mons. Tortola saluda a Isabel Perón, quien era asesor espiritual. Tortolo saludando a Isabel Perón, ¿ok? Acá hay fotos, fotos históricas, ¿no? Isabel Perón flanqueada por Mons, Antonio Cagiano y secundada por Videla, Macera y Lambruchini y otros subordinados aún al poder civil. Bueno. Estos libros son muy, muy importantes porque son de historia, además de hablar de iglesia y todo eso, ¿no? Pues tiene mucho que ver con la historia también. Con visión de que las Fuerzas Armadas, aceptando la responsabilidad tan grave, sería de esta hora cumplen con su deber. Más adelante supe por otros obispos que en las asambleas episcopales había defendido la tortura con argumentos extraídos de teólogos y pontífices medievales, en contradicción con la doctrina explícita de los últimos papas, en particular Paulo B. Y tengo la impresión que simpatizaba vergonzosamente con Lefebvre. En importancia de la actuación de Tortolo proviene del hecho de ejercer en 1976-78 la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina y la vicaria castrense. Desde esa última tenía la responsabilidad de exigir a los militares, confiados a su cuidado pastoral, un comportamiento acorde con los 10 mandamientos y los valores evangélicos. Evidentemente no lo hizo. Por el contrario, contribuyó a elaborar una pseudotología que justificaba el genocidio y los tormentos. Durante varios años, hasta su fallecimiento ocurrido el 1 de abril de 1986, Tortolo estuvo internado en 2 sanatorios de la capital federal, afectado de una aterosclerosis profunda que le producía desvaríos. Se alternaban para cuidarlo estudiantes del seminario de Paraná.
Uno de ellos lo escuchó delirar una noche. Gritaba angustiado diciendo que su madre estaba desaparecida. Monseñor Bonamín. Además del tortoro, después de la detención de Mónica, intenté entrevistar al provicario del ejército, Monseñor Victorio Bonamín. Su ideología me era bien conocida, pero pensaba, con ingenuidad, que frente a violaciones y flagrantes de los derechos básicos de la persona humana, un obispo de la Iglesia Católica se sentiría con obligación de intervenir. Busqué la medicación de un exalumno suyo del colegio salesiano de Rosario, José Luis Cantini, y fui a su oficina, ubicada detrás de la capilla Estela Maris, contigua al edificio de la Marina de Guerra. Me atendió su secretario, un suboficial mayor. Cuando le señalé el motivo de mi visita, me contestó que tenía indicación de explicarme que el vicario no atendía problemas de desapariciones, detenciones y cesantías, porque no quería interferir en la acción del ejército. Bueno, acá está la foto de Lambrochini, Viola y Videla, entre otros, Bonamín. Bueno, estas fotos que son de la historia, ¿no? Mucho que ver con la historia. Son fotos. Este libro es muy importante, ¿no? En lo que es historia. Además de religión. Más que religión, habla un poco también, o sea, acá, bueno, el título lo dice, Iglesia Dictadura, ¿no? Cómo se manejaba la iglesia en la época de la dictadura militar, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. La respuesta era muy clara. Entre sus deberes como sacerdote de la Iglesia de Cristo y su condición de militar, Bonamín optaba por lo segundo. De su posición de vicario del ejército, Bonamín es responsable de haber contribuido a elaborar durante muchos años una doctrina pseudo-religiosa dirigida a sustentar el ejercicio del poder político por las Fuerzas Armadas y la utilización de cualquier medio para lograr sus fines. Con 2 metros de altura, más de 100 kilos de peso y un tremendo bozarrón, Bonamín cultivó en Rosario, donde ejerció por largas décadas la dirección de un colegio salesiano, una oratoria efectista y vacía, fundada en concebir el catolicismo como ideología nacional. Esta reiteración le abrió las puertas del vicaritario castrense. La sangre y la muerte son sus temas predilectos. Fue el profeta del genocidio. El 23 de septiembre de 1975, el mismo mes en que los altos mandos de las Fuerzas Armadas decidieron la rebelión y aprobaron el sistema de represión clandestina, Bonamín hizo el anuncio en la homilia que ya he citado, pronunciada frente al general Viola, jefe del Estado Mayor del Ejército. Saludó a los militares purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país y agregó: el ejército está espiando la impureza de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? Tales expresiones dieron lugar a una protesta del dirigente radical Luis León, quien la consideró como una incitación a la subversión, pero pasaron en general inadvertida. El 5 de enero de 1976, en la iglesia Estela Maris, el vicario, volvió a uno de sus tópicos predilectos, la exaltación y la glorificación de las Fuerzas Armadas y de su jefe. La patria rescató en Tucumán, dijo, su grandeza, mancillada en otros ambientes, renegada en muchos sitiales, y la grandeza se salvó en Tucumán por el ejército argentino. Estaba escrito, estaba en los planes de Dios, clamó, que la Argentina no debía perder su grandeza y la salvó su natural custodio, el ejército. Ya produció el golpe de Estado militar. Su oratoria se hizo más explícita frente al general Bussi. En Tucumán, dijo el 10 de octubre de 1976, la Providencia puso a disposición del ejército el deber de gobernar, desde la presidencia a la intervención de un sindicato. Una semana más tarde sostenía que en el militar que cumple con su deber represivo, Cristo ha entrado con verdad y con bondad. La exaltación bélica de este sucesor de los apóstoles no tiene límite por las generaciones futuras, dijo el 3 de noviembre de 1981, desde el oratorio que bajo la advocación de Cristo Rey erigió Videla en la Casa Rosada. Bastaron 4 años para que el juicio de los excomandantes desvirtuara tan delirante afirmación. La tesis de fondo de Bonamín, una expuesta de numerosas alocuciones, pero en particular una conferencia pronunciada en la Universidad Nacional del Litoral, reseñada en el diario El Litoral de Santa Fe del 6 de diciembre de 1977.
Expresó en ocasión que el mundo está dividido por dos filosofías incompatibles, perfiladas por la frontera ideológica: el materialismo ateo y el humanismo cristiano. Las Fuerzas Armadas, representación a su juicio de la civilización occidental y cristiana, deben utilizar todos los medios para combatir a su enemigo, la lucha antiguerrillera. Dijo en una ocasión anterior: es una lucha por la República Argentina, por su integridad, pero también por sus altares. Esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre. En definitiva, es una lucha de defensa de Dios. Por ello pido la protección divina en esta guerra sucia en que estamos empeñados. La Nación, 6 del 5 del 76 y 11 del 10 del 76. Resulta interesante señalar por último que el vicario Bonamín, a pesar de pertenecer por su condición de obispo titular, impartibus infidelius, a la Conferencia Episcopal Argentina, estuvo siempre ausente de sus reuniones durante la dictadura militar, para evitarse el problema de tener que suscribir sus tibios pronunciamientos o escuchar alguna crítica. El vicario castrense. De su origen, el ejército y la marina argentina contaron con la colaboración de sacerdotes para la asistencia espiritual de oficiales y soldados, particularmente en los momentos de peligro, durante las campañas, pero solamente después de la sanción de las leyes 4031 y 4707 de 1905, que dieron forma a las actuales Fuerzas Armadas, con su régimen exclusivo para la formación de oficiales, su sistema de promoción y retiro y la imposición del servicio militar obligatorio. Se organizó la presencia de capellanes como personal permanente de la institución y sometido a su disciplina. Ello respondió a la concepción prusiana del ejército como organización totalizadora del individuo. En tal virtud, los clérigos incorporales a las Fuerzas Armadas están sujetos a los reglamentos castrenses y a la autoridad de los mandos. Poseen grado militar, con el rango de oficiales y sus correspondientes sueldos, derecho a ascensor, régimen de retiro y privilegio, hasta la creación del vicariato castrense de los capellanes. Desde el punto de vista religioso, dependían del obispo en cuya diócesis se encontraban incardinados. En la práctica, esta vinculación canónica se transformó en algo puramente formal. Tal situación trajo como resultado que predominaran entre los capellanes castrenses clérigos atraídos por una vida fácil, con buenos ingresos y escasas obligaciones. Con frecuencia eran sacerdotes que tenían dificultades en sus diócesis por razones morales. Para mejorar ese estado de cosas, la Iglesia promovió la creación del vicariato castrense para las Fuerzas Armadas, establecido por convenio entre el gobierno de Aramburu y la Santa Sede el 28 de junio de 1957. Se estableció que el vicario sería un obispo designado por el Papa con acuerdo del presidente de la Nación. Su reglamento orgánico fue aprobado por los derechos 5.924/58 y 22.113/73. El vicariato castrense quedó constituido como verdadera diócesis en lo cual los capellanes actúan como párrocos, los feligreses son los militares y sus familias. La iniciativa, aunque procura solucionar un problema real, produjo dos efectos perniciosos. El primero, aumentar la separación de la clase militar y el resto de la sociedad. El segundo, crear las condiciones para la elaboración de una doctrina religiosa condicionada a los objetivos y mentalidad de las Fuerzas Armadas. El primer vicario castrense fue el arzobispado de Buenos Aires, Fermín Laffitte, a quien le siguió su sucesor en el cargo, el cardenal Antonio Caggiano. La gravitación de ambos fue escasa, dado que estaban absorbidos por sus funciones en la arquidiócesis de Buenos Aires, aunque es notoria su presencia en ceremonia castrense. Alain Roqueux señala, por ejemplo, la asistencia del cardenal Caggiano en la Escuela Superior de Guerra, el 2 de octubre de 1961, junto con el presidente Frondizi, durante la inauguración de un curso interamericano sobre guerra contrarrevolucionaria donde participaban dos instructores franceses, veteranos de Indochina y Argelia. El peso de las obligaciones seguía recayendo en los antiguos capellanes mayores de las tres armas, ahora llamados provicarios. El cuadro cambió con la elección como vicario del arzobispado de Paraná, Monseñor Adolfo Tortolo, después del retiro del cardenal Caggiano en 1968. En esta elección realizada durante el régimen militar de Onganía, influyeron decisivamente en las preferencias de los mandos. Monseñor Tortolo, a diferencia de sus antecesores, se dedicó a su tarea recorriendo
todas las guarniciones del país y manteniendo un estrecho contacto con los jefes y la oficialidad. De esta manera se fue conformando una concepción religiosa de las Fuerzas Armadas, cuya gravitación fue decisiva en los acontecimientos desarrollados durante la década de 1970. Monseñor Medina. En 1981, Monseñor Tortolo, por su enfermedad, renunció al vicariato castrense. Un año más tarde, el Papa Juan Pablo II aceptó la dimisión y el 29 de marzo de 1982, luego de una larga negociación con el gobierno de las Fuerzas Armadas, designó su reemplazo el obispo de Jujuy, José Miguel Medina. El ejército pretendía el cargo para Monseñor Bonamín, pero la Santa Sede consideró que su edad no lo hacía aconsejable. Efectivamente, el 22 de diciembre del mismo año, Bonamín pasó a retiro. Con motivo de su alejamiento, el comandante de jefe del ejército, general Cristino Nicolaides, presidió un agasajo durante el cual le entregó la medalla que constituye el máximo galardón de la fuerza. En el discurso de la despedida no escatimó elogios ni agradecimientos, poniendo de manifiesto la identificación del prelado dimitente con la concepción ideológica que sustentó la denominada Guerra Sucia. Cuadro y tropas, dijo Nicolaides, los recibían sedientos de su prédica, sustento espiritual imprescindible para afrontar los esfuerzos de superar las incomprensiones. Su consejo aseguraba definitivamente el buen rumbo de la espada y abusando de la amalgama militar y religiosa, lo calificó de auténtico soldado de Cristo y de la patria. A diferencia de sus antecesores, Medina fue reemplazado en la diócesis de Jujuy para que dedicara su tiempo exclusivamente a las Fuerzas Armadas. El nuevo vicario había desarrollado una carrera administrativa en el arzobispado metropolitano hasta alcanzar el obispado de Jujuy. Con la actuación de Medina no dejaba lugar a dudas acerca de su posición. Como explica Clarín, al dar la noticia del nombramiento, 30 del 3 del 82, su trayectoria en la provincia norteña se caracterizó por una constante denuncia de los sectores marxistas. En distintas oportunidades formuló críticas a las organizaciones de derechos humanos y de madres y familiares de detenidos, desaparecidos, a quien nunca recibió. Y la amnistía internacional más grave que estos son los testimonios de víctimas de la represión de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y en el juicio de los excomandantes que evidencian que el nuevo vicario considera aceptables los procedimientos utilizados durante la represión. En el informe intitulado Nunca más de la CONADEP se transcribe parte de la declaración de Ernesto Reinaldo Semán, legajo 48-41, quien manifiesta: durante mi permanencia en la penitenciaría de Villa Gorriti, Jujuy, el obispo Medina celebró una misa y en el sermón nos expresó que conocía lo que nos estaba pasando, pero que todo esto ocurría de bien a la patria y que los militares estaban obrando bien y debíamos comunicar todo lo que sabíamos, para lo cual él se ofrecía a recibir confesiones. Bueno, seguimos leyendo un poco este libro. Este es el contenido que yo me gusta hacer. También se reproducen los dichos de Eulogia Cordero de Garnica, legajo 48-59, que cuenta: cuando ingresé en la cárcel de Villa Gorriti estaba sola, en una celda, incomunicada. Cuando vino a verme Monseñor Medina, quien me dijo que yo tenía que decir todo lo que sabía. Le contesté que no sabía qué era lo que tenía que decirle, y que lo único que yo quería era saber dónde estaban mis hijos. A lo que Medina respondió que en algo habrían andado para que yo no supiera dónde estaban. Me insistió en que debería hablar y decir todo, y entonces iba a saber dónde estaban mis hijos. La señora de Guarnica fue detenida el 20 de julio de 1976 en su domicilio de Carilegua, Jujuy, junto con su hijo Miguel. Un hermano de este, Domingo, había sido secuestrado en un ingenio cercano donde trabajaba. Ambos permanecen desaparecidos. La señora de Guarnica fue puesta en libertad el 5 de marzo de 1977. A su vez, Mario Heriberto Rubén López, legajo 48-66, dice que encontró a Pedro Eduardo Torres, que estaba desaparecido en los primeros días de junio de 1976 en la cárcel de Villa Gorriti, donde pudo hablar con él. Me manifestó que le habían dicho que iban a matarlo. Monseñor Medina, que visitaba frecuentemente la cárcel, me habló sobre ese traslado.
En el juicio, el comandante Carlos Alberto Meleán explicó que en presencia del abogado Collado y los sectores Alberto Saracho, Hugo Condori, Mario Rizzi, Julio César Bravo, Monseñor Medina, señaló que 7 personas desaparecidas, entre ellas Mario Giribaldi, Alicia Ranzoni, Dominga Álvarez, de Securta y el abogado Turk, fueron trasladados a la cárcel de Villa Gorriti a Tucumán, juzgadas y fusiladas. A pesar de la extraordinaria difusión que ha tenido el informe de la CONADEP, el vicario Medina ha permanecido en silencio y no ha desmentido esas afirmaciones. Bueno, ya está. Después seguimos más por la página 35. Ya elegimos casi 35 páginas. Es muy interesante este libro, la verdad, es bastante interesante. Quizá no me interesa tanto lo que es el aporte, digamos, la introducción, que es bastante larga la introducción. Son bastantes páginas de introducción, pero sí me interesa saber lo que dice el libro porque es muy importante lo que dice el libro. Por cosas que pasaron en la Argentina, justamente en la época de la dictadura, ¿no? En la época de la dictadura que bueno, que estaba, y lo que pasaba con la iglesia, ¿no? Vamos por la página 35, que quizá mañana siga leyendo. Muchísimas gracias por los corazones, y bueno, espero que hayan disfrutado la lectura. Nada más. Un saludo.